Entonces, ya acá en estos casos, bueno, puedo utilizar también, puedo calcular, si lo tengo en valor de densidad, puedo calcular la porosidad que tengo en este punto, a partir de densidad. ¿Qué uso? El valor de matriz de una arenisca, en este caso, porque aparentemente es una arenisca, que es 2,65, el valor leído de la curva acá, el valor que leí, que es 2,1, dividido el 2,65, que es la densidad de la matriz, menos la densidad de ese fluido, que se estimó 0,9, no 1, que sería lo del agua. 0,9 posiblemente porque uno estima que no es agua, que hay otro tipo de fluido. Que puede ser petróleo o gas, que baja la densidad. Si fuera agua, tendríamos que poner 1, 1,1. Y ahí calcula la porosidad en este punto. De esa manera. Entonces, pero lo tengo en escalas compatibles. Si yo vengo acá, fíjense que aproximadamente, bueno, no está bien la escala para esto. Esta parte de acá tendría que caer en un 30% de porosidad. Este mismo punto que puse acá, si yo miro el neutrón, tendría que ser para esta densidad un 30% más o menos de porosidad. Y acá otro valor calculado. Acá la densidad está leyendo 2,20. Y hago el mismo cálculo. Profe, ¿puedo volver a la diapositiva? Allá donde sería no reservorio, que es mucha arena, pero tiene mucha resistividad, o sea que el paso del fluido... ¿A dónde decís vos? En la primera parte. ¿Acá? Ajá, que dices, por ejemplo, ahí viendo el gamma ray, sería un reservorio. Todo esto sería reservorio. Claro, si nos vamos a la parte del track de resistividad, que es del medio, tiene mucha resistividad. O sea, a ver, mostrámelo, vení, mostrámelo. No sé cuál, esta parte de ahí. la parte de arriba. La que corresponde a la amarilla. Claro, la que corresponde al amarillo. Sería... A ver. La media. No. Sería ese desde ahí hasta acá. Sí. Tiene mucha resistividad, o sea Sí. que el paso del fluido no... Sería... Acá puede haber dos cosas. Estamos mirando por ahora si es reservorio o no reservorio. Bien. Para ir a la parte de fluido, tenemos que mirar la resistividad, ¿no? Ahí, ¿qué puede pasar si yo tengo 0% de porosidad con la resistividad? Así. No. La Suponiendo resistividad que es una arenisca, pero 0% de porosidad. ¿Qué pasa con la resistividad? es cero. No, O se va. Aumenta. Va a aumentar. Ah, que ¿verdad? tal, sí. Ya. Pero resulta que venimos acá y vemos que acá no tenemos 0% de porosidad. Tenemos 30% o 20 y pico por ciento de porosidad. Entonces, esta resistividad está dada por ¿qué? Dentro del espacio polar. Por los fluidos. Por el El fluido. tipo de fluido que está ¿Y pasando. qué fluido puede hacer que me aumente la resistividad? Si tengo agua salada o petróleo. Petróleo. ¿Ah? El agua salada me va a tender a bajar la resistividad. Claro, Entonces- cuando lo vi no encontraba la relación y el reservorio tendría que dejar pasar fluido, porque tiene mucha resistividad, entonces no lo conseguí. Claro, pero vos tenés fluido Claro. adentro del espacio polar Claro. porque tiene porosidad, porque también esa resistividad podría ser alta, pero con poca porosidad. Y el efecto es por la falta de fluido entre el medio, la hace más resistiva la roca. ¿Entendés? O sea, podría Sí, tener un claro. 2% de porosidad y te pega una patada, un pico, una resistividad, que es lo que llamamos nosotros duro, pero no tiene porosidad. ¿Tá? Acá la porosidad tendría que ser 2 o 3% o 4%. Entonces, este tipo de representación, nosotros podemos hacer nuestro cálculo o directamente, lo que les decía, una manera del quick look, rápidamente ver las respuestas de la curva.
Y acá vamos a tomar, si queremos calcular Archie, la resistividad. Pero acá podemos hacer lo que les decía, o sea, no necesariamente hacer un cálculo, sino que miramos las curvas. Esto, que ya indicamos como reservorio o no reservorio, esto que tienen, estas zonas que tienen una alta resistividad, y estas zonas de acá que tienen una porosidad con un cruce a veces en la densidad neutrón. Entonces, acá tenemos un aumento de resistividad con una resistividad más baja. Hace una resistividad más baja, estamos diciendo que es arcilla. ¿Arcilla qué tipo de fluido tendría que tener? Para que sea baja, ¿y qué tipo de agua? Salada. En el Mar del Norte a veces ocurre al revés. El agua es agua dulce, el agua es arcilla, entonces... Bueno, pero eso no es Entonces, ya vi esta zona que puede ser de interés, esta zona que puede ser de interés, lo demás no veo resistividad, acá veo lo que es reservorio o no reservorio. Este podría ser reservorio, pero tiene muy baja resistividad. Entonces, si tiene una buena porosidad y tiene baja resistividad, ya podría ser agua salada. ¿Ah? Entonces acá esto lo puedo tomar inicialmente como que es una capa o un nivel, si tiene porosidad, porque porosidad tiene, pero que sea de agua. Que si voy a ponerla en producción, voy a ensayar agua. Y que el cálculo de saturación, si hago Archie, me tendría que dar 90, 80 y pico, 90% de saturación de agua. ¿Está? Porque acá me va a dar un 20 o 30% de saturación de agua si hago el cálculo de agua. Entonces, con esto y con el cruce de densidad neutrón, esta separación que yo le decía, donde la densidad baja, y este valor de densidad baja es por efecto de gas de menos densidad, nosotros podemos identificar, bueno, en este caso gas, acá podríamos decir algo de petróleo porque el cruce es menor, gas, y esta zona de acá sería una capa de agua. Prácticamente, fíjense que no tenemos separación tampoco entre densidad y neutral. Están leyendo la doctrina. Entonces, a partir de ahí, es lo que Gustavo le explicó para el práctico, cómo puede identificar, ya haciendo el cálculo de Archie, las zonas de infusión. Primero, si es el espesor total o gross, la arena, qué arena es neta, qué es reservorio neto cuando ya meto la porosidad, es decir, esta arena neta, esto es reservorio porque tiene una porosidad, por ejemplo, arriba del 10%. Y meto también la saturación de Archie. Cuando digo tiene una saturación de agua baja. Entonces, eso me dice que este sería mi net pay o el espesor de hidrocarburo que yo tengo en ese pozo. Con hidrocarburo. Después lo tendré que ensayar y ver si esto es real o no. Y si los cálculos que hice están correctos. Profe, puede ser que podamos tener mucha arena, pero que no tenga, o sea, que la permeabilidad sea muy baja, o sea, que los poros no estén muy conectados y tendríamos mucha resistividad. En realidad, perdón, mucha resistividad tendríamos. Claro, puede ser. Y en realidad acá, para el espesor útil hay que tener en cuenta otra cosa que muchas veces nosotros no nos tomamos porque es difícil de cuantificar, que es la permeabilidad. En realidad, para esto tendríamos que no solamente ver la porosidad, sino también que sea permeable. Antes se corrían de determinado tipo de registro, a veces se usaba el cáliz o el microlo para ver si esa zona tenía reboque, si es permeable o no es permeable. Y entonces era otra condición para decir esto es realmente el espesor útil, porque puede ser que tenga porosidad, pero no tenga mucha permeabilidad. Porque es difícil
cuando tenemos alta porosidad, que no tenga No la tengo permeabilidad. permeabilidad. Bien. Bueno, estos son todos los cabezales y todas las representaciones, diferentes tipos. Acá, por ejemplo, tenemos 5 curvas con diferentes profundidades de investigación en la resistividad, de la parte más cercana al pozo a la parte más profunda, que sería esta. En este caso, en escalas compatibles también, densidad, en porosidad ya, el neutrón, cuando digo porosidad, es porque le puse a esa lectura una matriz de 2,65 para todo y un fluido que de 1. Y en vez de calcular, de leer el valor directamente de densidad, lo leo en porosidad. Pero teniendo cuidado que esa es densidad de matriz que usé para todo. Y que a veces no es así. Entonces, bueno, este es un caso de un perfil de acá, perfil de la zona de Vizcacheras, un pozo que se descubridor en lo que es Vizcacheras Oeste, y ahí tenemos, ¿no? Una SP, en este caso, digo Gamma Ray, perdón, la SP, que es esta, la resistividad con las diferentes curvas de diferentes investigaciones, densidad neutrón, y acá un algoritmo que es la resistividad del agua, aparente. En realidad es el RW, que se calcula continuo. Entonces, si el RW es 1, es porque es agua. Si es menor, es porque hay otro tipo de fluido diferente del agua. Pero bueno, eso. Y acá, lo que serían caliper, y con los pequeños, acá el pozo se está cerrando, caliper que podría ser. Bueno, listo. Entonces, esto un poco para ver algo más. Entonces, un poco que ustedes sepan identificar litología, es decir, agarran el gamma ray, agarran una resistividad, agarran densidad de neutrón, y en escala más o menos, no necesariamente sea precisa, digan, bueno, esto por la respuesta de gamma ray, por la SP, esto por la resistividad y esto por los valores de densidad de neutrón, estamos hablando de una caliza de dolomía, y más el factor fotoeléctrico que yo le comenté.